Hola, soy el licenciado Joel Hernández y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Hablando Derecho, en donde tocaremos temas legales y mucho más. No te muevas, comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy en este martes, el día de hoy a las 20 horas, en un cambio que hicimos al horario, ya el próximo martes nos al normal horario de las 21 horas. Todo el mundo fuimos testigos de las marchas, los destrozos que se causaron hace algunas semanas en la Ciudad de México, exprofeso en el corredor Roma Condesa. El pretexto para estas marchas fue la gentrificación, el establecer un impasse entre la ocupación de ciertos inmuebles en esa zona realizados por extranjeros. Se prevé que el próximo 20 de julio, de nueva cuenta, se lleve a cabo este tipo de marchas. Probablemente para los que de alguna forma nos dedicamos a esto, que estamos habituados a ciertos temas o que contamos con la deferencia de especialistas que nos pueden asesorar, como es el invitado del día de hoy, pues estamos más centrados a lo que es la gentrificación. Pero muchos me dirán, ¿qué es eso? No hombres y mujeres se estaban manifestando y mucho menos ese exprofeso en esa colonia, corredor Roma Condesa. Es por eso que el día de hoy, para que este tema nos quede claro, nos podamos permear de la información que necesitamos, está con nosotros él es Alejandro Díaz Pérez. ¿Quién es Alejandro Díaz Pérez? Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ya, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Es autor de varios artículos académicos que han sido publicados en diversas revistas científicas de universidades e internacionales. También ha sido autor de diversas columnas de análisis y opinión publicadas en medios nacionales e internacionales como Televisa, Telefórmula, El Heraldo TV, el Canal del Congreso, la Agencia F en España, France 24 en Francia, entre otros. Profesor de asignatura del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, para discutir. Con el gusto de saludarte. Este tema, ¿no? Del conflicto. Sí, ¿sí me escuchas bien, Joel? ¿Sí está todo bien? Perdón. Perfecto, yo te escucho perfecto. Igual, muchas gracias. Bueno, Joel, yo lo que te diría es que primero, para aclarar algunas cuestiones, o más bien yo iniciaría con una advertencia, porque fíjense que se ha estado escribiendo mucho últimamente en diferentes medios por consecuencia, ¿no?, de las protestas que vimos y digamos que
detonó una serie de debates muy interesantes sobre el tema de la gentrificación, ¿no? Y debo decir que estuve leyendo muy atentamente muchas de las columnas escritas en los medios de comunicación, ojo, no literatura especializada, sino opiniones opiniones relacionadas con el tema de lo que sucedió y especialmente quien se animó a hablar sobre la gentrificación, ¿no? Y debo decirte que la mayoría, yo diría que casi todas las columnas que leí, me dio la impresión que no sabían exactamente lo que significaba hablar de gentrificación, ¿sabes? Y esa improvisación es característica de un proceso que llamamos posverdad, ¿no? No solo en este tema, sino en todos los temas. Es decir, hay banalización de las opiniones, hay abordajes muy simplistas de las situaciones complejas y en ese meollo estamos. Entonces, en ese contexto, yo quiero advertirle a las personas que, ya sea que nos vean ahora o que después nos puedan ver, que en esos casos donde se está produciendo una intensa cantidad de opiniones respecto de un tema y y particularmente que esa producción es de personas que posiblemente es la primera vez que, que, que hablan de eso, pues es importante recurrir a los especialistas, a la literatura más especializada, porque fíjate que el problema, lo pongo así, que la gentrificación es un concepto que surgió en las ciencias sociales. Entonces, siempre que un concepto de las ciencias sociales empieza a usarse en el lenguaje común, también es normal, es decir, se hace, digamos, del lenguaje cotidiano, la tergiversación o las formas en cómo ese proceso va ocurriendo dentro del lenguaje, también luego tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces se adopta en el lenguaje una serie de significados particulares que les damos a los fenómenos que pueden o no tener exacta conexión con la idea original del concepto surgido en la ciencia. En ese caso, la gentrificación, a diferencia de otros conceptos, no es un concepto que haya nacido del lenguaje común y luego adoptado por las ciencias sociales, sino al revés. Es un concepto surgido en las ciencias sociales y luego adoptado por el lenguaje común, ¿no? Entonces, para no complejizar demasiado, no quiero tampoco complejizarlo demasiado, lo que quiero decir es que es normal también, comprendo que hayan interpretaciones muy distintas de lo que podemos entender por gentrificación, motivado por lo que acaba de suceder en la protesta con antigentrificación o contra la gentrificación en la Ciudad de México. Entonces, esto puede ayudar a comprender que en el contexto de las cosas, las personas, tanto quienes fueron a protestar, fíjate lo que te digo, como quienes luego vieron esa protesta y dieron su opinión sobre alguna de las frases, expresiones que se dieron ahí, bueno, siempre hay que tomarlas en la medida del contexto en que esto sucede, ¿no? Entonces, con eso diría mi primera parte de intervención. Si vamos al término específicamente sobre gentrificación, es un término que fue utilizado por primera vez en los años 60 y es un término que fue utilizada por Ruth Glass, que es una socióloga inglesa. Y fíjate, ella fue la primera vez, esta socióloga, en utilizar el término gentrificación en Reino Unido y específicamente cuando hizo un análisis poblacional en Londres, Inglaterra. ¿A qué se refería Ruth Glass? Bueno, llamó gentrificación al proceso, o para darle un significado al proceso del cambio residencial
de una población de clase media que se fue mudando a áreas donde había menor poder adquisitivo o de clase baja en Londres. Entonces, el término original, que fue por primera vez escrito en las ciencias sociales por Ruy Class, hace referencia a el proceso por el cual personas de mayor poder adquisitivo, en este caso de clase media, hoy podemos ver que inclusive hay procesos donde hay personas de clase alta, se van mudando a colonias, a zonas residenciales que eran de bajo poder adquisitivo o de clases populares. Entonces, quiero dejar esto bien claro. Este proceso de modificación urbana o de un proceso que tiene que ver con cómo esas personas de clase media o de clase media alta van llegando a barrios, colonias, etcétera, zonas residenciales de menor poder adquisitivo, tiene o tuvo una serie de consecuencias. Entonces, una de esas consecuencias la podemos observar en la vivienda. Pero digamos que la gentrificación es un concepto más amplio dentro del cual incluye la gentrificación de la vivienda. Pero es un concepto, digamos, más general que produce una serie de consecuencias, digamos, urbanas. Quizá técnicamente sea mejor decirlo así, ¿sabes? En las ciudades, en los barrios, en las colonias, y claro, uno de esos elementos fundamentales de la ciudad, de las ciudades, pues es la vivienda, ¿no? Porque cuando te mudas a un barrio, cuando te mudas a una colonia, lo primero, lo más obvio es el cambio de residencia, el cambio de vivienda. Y luego ya toda la cuestión económica, cuestión laboral, cuestión de servicios. Hay un montón de implicaciones urbanas o del propio ambiente urbano, etcétera, la comunicación, etcétera. Entonces, digamos que primigeniamente, o sea, originalmente, efectivamente, la gentrificación es un proceso de elitización mediante el cual personas de mayor poder adquisitivo van a zonas donde tradicionalmente eran de zonas de bajos ingresos o zonas populares. Entonces, eso es lo que te pondría en la mesa como primera reflexión, Joel. Y me parece súper excelente, porque al final conceptualizamos a qué se refiere. Ahorita que hablabas de la creación de ciertos barrios, tomando en consideración la clase social que lo va a evitar, pues me voy a la referencia de la creación con el presidente Miguel Alemán de la zona de Polanco, ¿no? Que era habitablemente para una cierta comunidad, que cuando creó hacia allá las Lomas, lo dijo que era para Bosques de las Lomas, que era para un segmento, pero a reserva de que tu opinión, ese segmento se fue, pues no sé, fue buscando algo más céntrico y llegó a ciertas zonas de las cuales su arribo permitió que todo fuera subiendo, ¿no? O sea, si bien es cierto, un elemento esencial que todos necesitamos es la vivienda, pero el hecho de que cierto grupo de personas llegue, pues las necesidades son distintas a otro grupo. Luego entonces, pues hay algún tipo de servicios, de transportes, no lo sé, o sea, varios aspectos que se venían dando. Y ahorita que lo señalas, aparece el hecho de la desinformación, ¿no? Que en efecto, pues la verdad, queda inadmisible que el protestar o el establecer el derecho a la libre expresión pues vaya acompañado de violencia, ¿no? O sea, no se entiende el por qué luchar contra la gentrificación es destruir pues el mobiliario urbano, el destruir a empresas que se encuentran dentro de la zona. Me queda claro que a lo mejor de dónde surge, ¿no? Porque ese nacionalismo mal entendido, a lo mejor tratando de justificar la violencia. Pero aún así no, repito, no se justifica, se explica. Ahora bien, aquí mi tema es el tema que se ha vuelto un conflicto ya.
O sea, el hecho de que muchas zonas que hace muchos años eran habitables, hoy día son inaccesibles. Inaccesibles. O sea, esto es, buscas un arrendamiento en estas zonas y se van a, bueno, a los cielos. Esto cuando, perdón, yo he platicado varias veces con un experto contigo, hablando de la vivienda, la vivienda digna, y que pues también la accesibilidad a esa vivienda pues rompe con esa oportunidad que todos tendríamos. O sea, vamos, me queda claro que hay un estigma en ciertas colonias, ya lo mencionaba, Polanco, Bosques de las Lomas, del Pedregal, San Ángel, pero pues zonas en las cuales jamás me imaginé que llegásemos a ver esos números principalmente, o la dolarización en el costo de las rentas, ¿no? Sí, de acuerdo, Joel. A ver, yo quiero aclarar dos cuestiones ahí, muy importantes. Si bien las protestas, una relacionada con la protesta social, si bien las protestas fueron enfocadas, o mayormente sabemos que fueron como sede en la colonia Roma, también hubo en Condesa, etcétera. O sea, colonias que para quienes están fuera de la Ciudad de México, tradicionalmente son colonias de poder adquisitivo alto, ¿no? O sea, el nivel de vida es alto en esas colonias. Entonces, hay que decir que simbólicamente, y yo así lo entiendo, las personas, los grupos, las personas, las organizaciones sociales, no solo se están refiriendo a esas colonias, ¿no? O sea, creo que están tomando como de manera simbólica, porque son colonias donde hay una gran presencia de personas extranjeras y también personas mexicanas que tienen un alto poder adquisitivo. Ahora me voy a referir a lo del tema de las expresiones y de las expresiones que hubo ahí respecto a las personas extranjeras. Es algo interesante y voy a tratar de explicar por qué o cuál creo que es el sentido de lo que se dice. Pero bueno, primero aclarar que en realidad la protesta lo que intenta denunciar es el fenómeno de la gentrificación, sin importar si este se da en la Condesa, en Polanco, en Roma, aunque claro, evidentemente, para términos de una intervención en procesos de desigualdad, quizás sea también muy relevante referirse a colonias de las cuales ahora se están más intensamente sufriendo esos procesos de gentrificación de las colonias, ¿no? Que no están siendo nombradas en este debate público, pero que todas las personas especialistas en el tema sabemos que hay procesos de gentrificación en todas las ciudades. ¿Con qué intensidad? Es un tema que tiene que analizarse con mucho cuidado y a eso también me quiero referir en un rato más. Pero, entonces, haciendo esta advertencia respecto también de los brotes de violencia, quisiera decir algo. También para ser justos, quiero decir que en mi opinión, la abrumadora mayoría de las personas que protestaron contra la gentrificación no ejercieron ningún acto de violencia. Y una minoría que, bueno, que yo creo que no solo pasa en este tipo de protestas, sino en cualquier otra, ya lo hemos visto. Muchas veces las protestas sociales tienen ese grado de irritación, ese grado de hartazgo, y pues nunca falta las personas que llevan a ese grado, ¿no? La expresión de la violencia, que nunca es bienvenido y que desde luego está sancionado por las normas, tanto penales como administrativas y de justicia cívica. Y quienes hayan cometido pues esos ilícitos, pues deberían también asumir las consecuencias del ilícito. Pero en mi opinión,
eso no debería nublar el hecho de que hay un problema social que la gente está sufriendo y que creo que tiene todo el derecho de protestar, y además enfatizando que la gran mayoría, como se vieron en las imágenes, pues hicieron sus consignas, pero no, estoy seguro, no acompañan esas expresiones de violencia que se dieron de una manera, obviamente, que fue mayormente proyectada por la prensa, pero que sabemos que fue un pequeño grupo de personas que desafortunadamente pues cometieron esos actos, ¿no? Entonces, yo haría esas también dos consideraciones respecto de la protesta. Primero, que es una protesta que no solo está contenida respecto de algunas colonias que son con mayor tradición, sino que intenta denunciar un problema mayor, y por otra parte, la mayoría de las expresiones en esa protesta en realidad fueron pacíficas y están intentando denunciar cuestiones públicas, cuestiones de interés público muy importantes, como son los procesos de gentrificación, Joel. Eso te diría respecto a esas dos cosas. Ahora bien, tomando en consideración el concepto de gentrificación y que como base, o sea, como dos aspectos que yo absorbo, o sea, sin ser especialista en el tema, es la reinversión económica en las viviendas, pero también el desplazamiento de la población, o sea, esa es la molestia, considero yo, o sea, el hecho de que si yo estaba ya hecho, habituado a cierta zona, hoy día el hecho de que sí vienen grandes capitales, invierten porque la población quiere vivir en ese lugar, porque se les hace más cómodo vivir en la Condesa, entonces vienen inmobiliarias y crean y empresas y consorcios restauranteros, pero al final desplazan a la población originaria. Y entonces eso es lo que nos trae como consecuencia un conflicto, o sea, decir, oye, yo viví aquí, o sea, yo estoy acostumbrado a vivir aquí, y resulta ser que el hecho de que me pongas, y sin hacerles publicidad, me pongas un Starbucks, no sé, Mason Kaiser, etcétera, cerca, resulta ser que ya me lo hace inaccesible, ¿no? Y entonces, partiendo de del plano histórico del desarrollo de la vivienda, pues primero fueron las unidades habitacionales que llegaron a hacer un coto de poder, después hoy día son los clústeres que crean comunidades prácticamente, pues no sé cómo decirlos, pues que se alejan del mundo porque son grandes edificios en los cuales tienen gimnasios, cafeterías, centros comerciales, oficinas, o sea, prácticamente si no quieres salir de ahí, lo tienes todo, ¿no? Totalmente, y esa es una gran pregunta. Mira, voy a tratar de explicarla de la manera menos enredosa posible. Dentro de la literatura sobre gentrificación, hay un debate además un debate intenso. Ojo, me quiero referir a la literatura especializada de las ciencias sociales, estudios urbanos, sociología y un poco menos, pero también desde los estudios de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vivienda. Si hay una relación obvia entre los procesos de gentrificación y el desplazamiento o desalojo de personas. ¿Por qué? Porque hay, por un lado, quien piensa, especialmente en la literatura anglosajona, que se pregunta si la gentrificación siempre, en todos los casos, genera desplazamiento, o si el desplazamiento o el reemplazo poblacional tiene una respuesta ya sea concomitante, o sea, que acompaña a los procesos de gentrificación, o tiene otras posibles razones de una escala mayor, que tienen que ver con desigualdad, inequidad en el espacio, etcétera. Pueden haber muchas otras razones que puedan estar confluyendo con la gentrificación o no. Entonces, por otra parte, hay una serie de especialistas,
yo me incluyo, en las que consideramos que en un buen porcentaje la gentrificación puede dar lugar a el desplazamiento. Ahora, también te voy a ser sincero. La pregunta sobre si siempre un proceso de gentrificación desplaza a una persona, a una comunidad, quien se anime a decir contundentemente que es así, yo creo que no está siendo totalmente sincero. El fenómeno es mucho más complejo. Es decir, si yo afirmo siempre que cualquier proceso de gentrificación inmediatamente tiene como consecuencia desplazar a una persona, a personas de un barrio, entonces puedo no estar comprendiendo el problema en la dimensión exacta. Pero también debo decir, yo creo que hay suficiente evidencia empírica que demuestra que no parece que en el 100% de los casos, pero que sí en algunos casos la gentrificación produce un desplazamiento, sin duda. Ahora aparece el tema aquí, ¿no? O sea, en algún momento creo que el corredor Roma Condesa, pues creció a través de la moda, ¿no? O sea, para todo el mundo era, queremos un restaurante, una cafetería, bien, pues bueno, acudimos a ese corredor. Luego entonces, la parte de las personas extranjeras, pues encontraron a lo mejor una cierta cultura en la cual ocuparon ese tipo de inmuebles que se encuentran en este corredor. No encuentro, o sea, y por eso se dio la manifestación hace días y se dio en ese corredor. Ahora tengo entendido que la manifestación del 20 de julio, según lo que digo, la información es del Economista, dice que va a ser ahí el punto de concentración en el Metrobús Fuentes Brotantes y que de ahí será en el sur de la ciudad. No encuentro una zona muy, de mucho desplazamiento. O sea, es decir, la zona con un poder adquisitivo alto que está cerca de Fuentes Brotantes, pues es el Pedregal de San Ángel. O sea, quienes no conocen la ciudad, pues bueno, está al sur de la ciudad, tenemos ciudad universitaria, etcétera. Pero no entendería qué es lo que se busca. O sea, ya no, creo que ya nada más es manifestarse por manifestarse o hacer el llamamiento, porque también decía la jefa de gobierno, Clara Brugada, que precisamente el día 16 iba a dar una serie de puntos para evitar la gentrificación en la Ciudad de México, ¿no? Y que ya era un problema sociopolítico, lo determinaba así en su cuenta de ex, ¿no? Y decía, oye, es que ya se está volviendo un problema a atender, porque está habiendo mucho desplazamiento. Ahorita me dices, es que el desplazamiento no va pegado muchas veces con la gentrificación. ¿Hasta qué punto de vista es necesario tomarlo en cuenta de que pues prácticamente si no eres de tal estrato social ni se te ocurra vivir en tal zona, porque pues te tienes que ir? O sea, simplemente las condiciones económicos sociales te van a aventar, no lo vas a poder costear, no, o sea, no sé, se me vienen muchas situaciones que al final se concluyen en desplazamiento y por una situación meramente económico-social. Y si bien es cierto, Tinado lo dices, es un término sociológico, pero pues al final el estudio social, el estudio del desarrollo de la población lo da así, que estaban, no sé, alguien me comentaba, es que el punto de gentrificación que se está llevando a cabo en Tuxtla Gutiérrez, derivado a que llegan muchos inmigrantes y como rentan inmuebles en comuna, o sea, son 3, 4 familias, pues pueden pagar una renta alta, ¿no? Y ahí hay locales o zonas habitacionales que antes se cobraban en 4 o 5 mil pesos y ahorita está 20, 25 mil pesos de renta, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues desplazar al originario de ahí que no puede pagar ese tipo de rentas porque se tendría que acumular con 5 familias chiapanecas para poder acceder a ese tipo de cuestiones. Sí, así es. A ver, lo que yo sostengo es que, y creo que lo digo con responsabilidad, no es sencillo atribuirle
todos los problemas de desplazamiento y desalojo de vivienda a la gentrificación. Ese es mi punto. Quien diga que todos las causas del desplazamiento o desalojo de vivienda tienen que ver con la gentrificación está mintiendo. Pero eso no significa que no acepte que, en mi opinión, y yo soy muy duro con esto, la gentrificación también tiene efectos muy negativos, tiene efectos muy nocivos. Y claro que en ciertas zonas puede producir ese desplazamiento. Sin duda, hay evidencia empírica que así lo prueba. Pero mira, como yo soy un apasionado de la investigación y tú me conoces, me gusta el rigor, no me gusta cuando se afirma con tanta contundencia las cosas, ¿sabes? O sea, si decimos, fíjate, aunque parece fácil decir que todos los problemas de desplazamiento de vivienda y desalojo de vivienda son provocados por la gentrificación, pero vamos a dejar de lado que hay otros problemas concomitantes también que producen desplazamiento, que producen desalojos de vivienda. Hay muchísimos fenómenos que producen desalojo de vivienda. La gentrificación es uno de esos fenómenos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que darle una importancia relevante a la gentrificación, pero hay que darle la importancia que merece al fenómeno. Tampoco sobreestimar los posibles efectos que tiene la gentrificación, que son nocivos. Yo quiero subrayarlo, ¿eh? La gentrificación produce efectos nocivos. Pero si un gobierno, estoy de acuerdo con que tome medidas. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? De hecho, hay ciertas obligaciones del Estado para combatir, si uno mira, uno interpreta ciertas obligaciones del Estado. Por ejemplo, yo les invito a leer algunos de los informes de la Relatoría Especial sobre Derecho a la Vivienda de las Naciones Unidas. Tiene excelentes referencias a cómo la gentrificación y en qué contextos puede producir desalojo. Pero entonces, si la propia Relatoría de Vivienda de las Naciones Unidas le pide a los estados como parte de las obligaciones que tiene respecto al pacto, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente el artículo 14, que contempla el derecho a una vivienda adecuada, hay obligaciones subyacentes de los estados y una de esas N cantidad de obligaciones, entre ellas está un tipo de acción frente a la gentrificación de la vivienda, claro. Pero para poder determinar qué acciones hay que tomar, la focalización tiene que ser siempre en el espacio urbano. No hay como, los problemas de gentrificación no es como, aunque sea un problema global, la gentrificación no siempre no es homogénea, ¿no? No es que en un lugar se va a dar exactamente igual que en otro. Entonces hay que hacer una medición muy exacta de los espacios urbanos y qué tipo de colonias están sufriendo un proceso de gentrificación donde merece una intervención del Estado y cuáles otros no. Por lo que te decía, puede llegar a ser irresponsable si afirmamos que todos los procesos de gentrificación desplazan al 100% de las personas, como he escuchado inclusive a gente que se dedica a hablar sobre vivienda, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Y creo que esto es algo, y perdóname si aquí quizá me pongo un poco más técnico, es lo que en ciencia social, cuando tú mides la relación causal entre un problema y una causa, es decir, ¿qué está causando ese problema? Hay que tener mucho cuidado cuando se hace ciencia social, porque a menudo los problemas en las ciencias sociales tienen algo que se llama problema de endogeneidad. Eso significa que tengas cuidado que lo que tú estás poniendo como variable explicativa del fenómeno
tenga conexión exacta, porque puede ser que tú estés dejando en el olvido otras posibles causas alternativas que también directamente están explicando el fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que, fíjate, por poner una ocurrencia, oye, yo encuentro una relación entre partidos de izquierda y países ricos. Es decir, siempre que hay un partido de izquierda, hay países ricos. Esa afirmación directa, alguien puede intentar investigar esto, ¿no? Y hacerse esa pregunta. ¿Hay una relación entre ideología de izquierda y riqueza de un país? Bueno, puedes construir una respuesta. Pero si tú olvidas todas las otras posibles explicaciones de por qué un país es rico, entonces posiblemente tu explicación no tenga sentido. Es decir, tu explicación de qué explica que un país sea rico, lo vincules con que está gobernado por un partido de izquierda, ¿qué te van a responder? Hay un claro problema de endogeneidad, porque la explicación a que un país sea rico no depende directamente de la ideología del partido. Claro, no parece que parece que es de A, B, tampoco lo sé, de 1000 razones, ¿no? Eso es el reto de una investigación social. Es difícil, ¿eh? Entonces, por eso es que digo que afirmar con toda contundencia que todos los procesos de gentrificación necesariamente dan lugar a un desalojo o un desplazamiento de vivienda, hay que tener cuidado con esa afirmación, porque puede ser que el desplazamiento de la vivienda sea por otras razones, aún en colonias que están ya gentrificadas. Por ejemplo, hay estudios que se hicieron en Reino Unido en los años 40, perdón que me vaya tan atrás, pero cuando se analizó si la gentrificación generaba el desalojo o el desplazamiento como principal causa de ese desaparecimiento de la clase obrera en ciertos centros urbanos de Inglaterra, cuando se hizo esa investigación se encontró que no fue la gentrificación, aunque sí había procesos de gentrificación en Inglaterra, sino que la causa principal, fíjate, la variable alternativa, ahora por ponerme en términos de ciencia social, fue el cambio de la estructura de las clases por un proceso que sufrió Inglaterra con la desindustrialización o sea, lo que generó, pues, principalmente que las personas de la clase obrera, las personas más pobres, empezaran a ir de sus casas, no fue la gentrificación, que es mi hipótesis, sino fue, o sea, tuvo mayor peso otra razón, pues. Entonces, hay que tener cuidado, por eso vamos a tener, ese es mi mensaje, tanto para las personas que es su primera aproximación en la gentrificación de vivienda, como el mismo llamado le hago a mis colegas y expertas y expertos que saben esto. Hay que tener mucho cuidado cuando se afirma que la principal causa de desplazamiento en una colonia sea la gentrificación. Puede ser que sí, no sé si me explico, puede ser que sí, pero también puede ser que sea otras razones que tengan que ver a lo mejor con componentes más macro que suceden en las colonias, con desigualdad, con un fenómeno que sucedió en esa colonia muy específicamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo para ilustrar mi punto. Las personas que perdieron su vivienda en Acapulco, aunque alguien quiera demostrar que hay un vínculo entre pérdida de vivienda y gentrificación, es obvio que la razón principal fue por un fenómeno natural, ¿cierto? Estoy poniendo algo muy obvio. La gente perdió su vivienda por un fenómeno, por un desastre natural, no por un proceso de gentrificación. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestras ciudades? ¿Cuáles son las causas por las que eso es lo importante, ¿eh? Por eso no hay que banalizar el tema, y ese es también el llamado que yo hago. El debate de fondo es ¿qué está causando
que las personas pierdan su vivienda? ¿Qué está causando que las personas se tengan que ir? ¿Qué está causando el desplazamiento de vivienda? Si es la gentrificación, la combatimos. Si son las hipotecas impagables, hay que combatirlas. Si es la desigualdad económica por salarios más bajos, hay que combatirla. Si son las tres juntas, hay que combatir las tres juntas. ¿Me explico? Esa es la complejidad de los fenómenos sociales. Por eso no hay respuestas sencillas, no hay respuestas simples. Pero yo jamás voy a demeritar, de hecho, creo que necesitábamos permíteme la expresión, un estallido social así, para poder poner el tema de la vivienda ahí, más o menos bien, más o menos mal, como lo queramos analizar, pero es una oportunidad fundamental para que demos soluciones al problema de la falta de vivienda, al problema de los desalojos de vivienda, al problema del desplazamiento de vivienda, y ahora sí, analicemos qué es lo que lo causa. La gentrificación de los barrios, la desigualdad económica, las hipotecas, los préstamos, las leyes inquilinarias que son injustas. ¿Dónde está el problema? Pero la respuesta tiene que ser con responsabilidad, para no achacarle todos los problemas del desalojo de vivienda a la gentrificación. Porque si intervenimos, no sabemos exactamente bien las causas, entonces vamos a tomar fantásticas medidas antigentrificación que luego va a haber la sorpresa de ¿y por qué siguen las personas perdiendo su vivienda? Porque aquí lo hago Dime. y te interrumpo en ese tenor. Y decías que es necesario, y estoy totalmente de acuerdo, que algo que explotara esta situación. Como te lo mencionaba, pues la jefa de gobierno dice que precisamente en la página del gobierno de la ciudad, del día de hoy 15, dice que mañana 16 dará a conocer un bando para hacer, y cito, que tiene que ver con la habitabilidad, con el derecho de vivir en una ciudad habitable, asequible y con arraigo a la identidad local. ¿Estamos? Para evitar la gentrificación. O sea, al final creo que, o sea, atendiendo a lo que tú me estás mencionando, es demasiado aventurado el hecho de que hay muchas cuestiones por los cuales se pierde la vivienda, como bien lo dices, más allá de la propia gentrificación. O sea, sí hay un programa de vivienda por parte del gobierno federal al cual se tiene que adherir el gobierno local, pero hay muchísimas cuestiones, el plano delictivo, el plano de las comunicaciones, el transporte público deficiente, perdón, y a lo mejor me vas a decir que es algo sumamente pequeño, pero la falta de desasolve que evite inundaciones y que prácticamente pierdas todo tu mobiliario en tu casa, ¿no? O sea, en el lugar donde vives, que se da en las ciudades. O sea, veíamos edificios en la Colonia del Valle anegados totalmente, vehículos atorados en esos estacionamientos, porque pues todo el mundo pensaría que, perdón, lo digo con todo respeto, que Chalco, Ecatepec, etcétera, la zona conurbada es la que se inunda, ¿no? Ahorita lo estamos viendo directamente en la Ciudad de México, pero al final creo que es demasiado aventurado lo que señala la titular del gobierno local, atendiendo a lo que tú me presentas como especialista, porque pues al final son muchos factores. Sí, la gentrificación va a obligar a que la gente deje sus inmuebles, pero no es el principal. También me voy al pronunciamiento que hace la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en el cual dice que mandó la iniciativa para la modificación del Código Penal para acabar con el desalojo. No tomamos en cuenta que es una entidad que tiene más desalojos, más despojos, perdón, que es más necesario el establecimiento de este tipo de sanciones, porque pues, la ocupación violenta más se da en esa zona conurbada, en Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, etcétera. Pero pues no sé cómo acabar sociológicamente con esa cultura que tenemos, dirían los abuelitos, que después del niño ahogado ya le estamos buscando soluciones. O sea, nadie hablaba antes de gentrificación hasta que ya fue insostenible para cierto círculo el poder habitar en ciertas zonas, ¿cierto? Bueno, a ver, estoy de acuerdo en que
las soluciones no son sencillas. Y también es cierto que los políticos, la política y muchas de nuestros gobernantes actúan un poco tarde, ¿no? O bastante tarde, ¿no? Por decirlo menos. Y casi siempre reaccionando, no anticipando, no previniendo, que por cierto tiene obligaciones de prevención, ¿no? Respecto de prevenir violaciones de derechos humanos, pero no nos distinguimos en México mucho por haber desarrollado la obligación de prevenir, ¿no? Siempre es muy reactivo, vemos cómo garantizamos, cómo reparamos, cómo cambiamos la ley, y hay mucho que decir sobre las obligaciones de prevenir violaciones de derechos humanos. En eso estoy muy de acuerdo. Es una reacción más, pero que está bien, en mi opinión. Hay que discutirlo seriamente. Las soluciones así sencillas no existen en el tema de vivienda. Imposible. Yo más o menos lo estoy intentando explicar en este poco tiempo que tenemos, pero esto da para unos debates fascinantes y ojalá un día, incluso en tu programa, Javier, Joel, perdóname, pudiéramos invitar a 2 o 3 especialistas y lo charlamos, ¿no? También que tengan puntos de vista encontrados o alguien más de incluso de las organizaciones, lo podemos hablar. Entonces, y digo esto porque la premisa está en que los gobiernos tienen que garantizar la manera de poder proteger, de evitar que haya desalojos de vivienda, haya desplazamientos de familias, de personas, y por supuesto proteger que cada vez más la vivienda tenga más costo, que una persona que alquila sea impagable, que una persona ya no pueda adquirir una vivienda. Y también esa pregunta es compleja, porque a menudo también se dice que toda la culpa del aumento de los precios está vinculado con procesos de gentrificación. De nuevo, hay que tener cautela. Sí puede ser sin duda que la gentrificación contribuye a aumentar los precios, pero también hay aumento de precios por otro tipo de intervenciones urbanas que no tienen nada que ver con la gentrificación. Y de eso hay evidencia empírica, pero muchísima. Por ejemplo, ha habido barrios, colonias, donde los propios gobiernos, si tú quieres, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en una zona, en alguna colonia que tradicionalmente ha sido popular, que no ha tenido históricamente marginada, etcétera, de la alcaldía que tú me digas, de Iztapalapa, si tú quieres. Una zona. ¿Qué pasa con un gobierno que, por ejemplo, quiere hacer una intervención urbana en esa colonia? Es decir, mejorarla, invertir en infraestructura económica, empezar a dar subsidios a negocios, empezar a modificar el paisaje urbano. ¿Qué crees que va a pasar? Va a aumentar los precios normalmente. O sea, parece haber un vínculo, inclusive ese tipo de intervenciones del propio Estado hacen que los precios aumenten, porque hay ciertas cuestiones relacionadas con el mercado que hace que un paisaje urbano que se interviene para, por ejemplo, a nivel al menos de cómo está, digamos, estéticamente, eso puede llegar a producir algún tipo de aumento de los precios. No sé si me explico. Y ahí ese proceso de aumento de los precios o del costo de vida, vamos a llamarle así, por una intervención del Estado, no tuvo nada que ver, en este ejemplo que estoy poniendo, con un proceso de gentrificación, ¿cierto? Es un proceso, por ejemplo, de revitalización de los barrios. Es obvio que ese proceso no se llama gentrificación, pero también produce aumento en aumento de la vida. Y hay que ver también cómo eso puede no generar, o el Estado tiene que prevenir cómo ese no tenga consecuencias no deseadas, pues. Pero sin duda, y
sé que nos acercamos al final, sí quiero dejar en claro que los procesos de gentrificación en las ciudades sí es un problema contemporáneo de la vivienda y además un problema muy, muy importante. Y creo que la pregunta central es preguntarnos sobre qué fenómenos están provocando que las personas estén perdiendo la vivienda, que estén siendo desplazadas de los barrios. Y si la respuesta a esa pregunta es la gentrificación, entonces hay que intervenirla, que lo es. Hay, creo, suficiente evidencia empírica para que muchos procesos de gentrificación de colonias y barrios producen desalojo. Pero tener cuidado porque hay otros procesos concomitantes o puede haber otras explicaciones que no hay que dejar en el olvido, que también pueden estar produciendo desplazamiento en los barrios. Entonces, y también ahí hay que intervenir, Joel. Entonces, eso es lo que diría sobre esta cuestión. Y también me gustaría referirme muy brevemente al tema de algunas expresiones que estuvieron en la marcha y que quizá produjeron o se pueden tildar como expresiones xenófobas, ¿no? De rechazo a la inmigración. Los procesos de gentrificación a menudo tienen esta, digamos, un cierto grado de rechazo porque a residentes de poder adquisitivo y muchas veces los residentes de gran poder adquisitivo, no solo en México, en muchos países, esto no es nuevo, también lo quiero decir, son extranjeros, especialmente en países que tienen un gran destino turístico. México es uno de acuerdo a las cifras, es uno de los 10 países más visitados del mundo. Entonces, wow. Claro, tienes una... Yo les invito a quienes nos están escuchando hubo protestas muy parecidas a las de México, por ejemplo, en Barcelona, en Roma, etcétera, muy parecidas y también con expresiones muy parecidas de no vengan aquí, lo que se llama el rechazo a la turistificación, pues, al exceso de turismo. ¿Qué pasa? Que son dos fenómenos que en algún punto se encuentran. Son distintos en realidad, pero se encuentran porque encuentran una convergencia. Me refiero a la gentrificación y a la turistificación. O sea, turistificación como el exceso o el sinsentido, ¿no? Sin orden de visitantes extranjeros en una región. También es un problema que tienen que plantearse los países, cómo se están empezando. Eso no es nuevo, pues, o sea, tampoco quiero decir que sea nuevo. Hay muchos países que están preguntando qué hacemos con la turistificación excesiva. Inclusive hay países que han intentado tomar medidas como de prohibir que ya ciertos sitios ya no se puedan ir. O sea, estoy hablando de la turistificación. Luego, ¿dónde encuentra conexión con la vivienda y con la gentrificación de la vivienda? Bueno, o con los procesos de gentrificación de los barrios. Pues cuando ya no solo esa turistificación provoca que personas que les gusta un país, pues ya se convierten en residentes habituales. Ya no solo son un tipo de turismo de corta estancia, sino intentan establecerse habitualmente. Y claro, hay un choque ahí, pero no es nuevo. Tampoco yo diría que, a ver, lo voy a decir con mucho tacto, hay algunas expresiones que quizá pueden sonar xenofóbicas, y yo creo que lo son, si no se entiende en qué contexto están dichas. Es decir, tampoco yo soy el intérprete o sea, no me quiero yo adjudicar como lo que quiso decir esa persona es esto, ¿no? Pero lo que yo creo
que en fenómenos parecidos, porque no es la primera vez que sucede, ha pasado en decenas de países, esta misma tipo de protesta contra la gentrificación, turistificación, o las dos cosas al mismo tiempo, a menudo ves pancartas así. Y en ese contexto lo que significa es que es lo que estoy explicando, que un exceso desordenado, sin sentido, mercantilizado del turismo habitual, del turismo que se queda a residir en un país, puede llegar a ser perjudicial. Claro, estoy dando una interpretación muy sofisticada al vete gringo, ¿no? Pero en ese contexto, en mi opinión, eso significa, no sé si me explico, no es que literalmente diga, oye, no queremos más personas gringas aquí, personas estadounidenses, no vengan más. Creo que no va por ahí, aunque literalmente dice eso. Entonces, si lo leemos en el contexto, insisto, no es la primera vez que sucede, esto pasó en decenas de países con expresiones similares. Yo creo que simplemente, y creo que ya lo han hecho, el movimiento, explicar bien que en el contexto en el que ellos están protestando se refieren a eso, a la turistificación excesiva y a los efectos nocivos que se puede producir de la turistificación excesiva con residentes ahora habituales que vienen de otros países únicamente y con el único fin de, pues, tener esos, digamos, desposeer a otros, ¿no? Aprovechar, digamos, que están en países donde el dinero que ellos tienen les alcanza para poder vivir como no se lo podrían permitir en su propio país. Entonces, por ahí va, creo, pero evidentemente que quienes crucen la línea, yo tampoco no hay que admitir tampoco el hecho de abrir esto a un discurso xenofóbico, ¿no? Que también sería algo que no se podía tolerar. Pero yo lo trato de explicar en los confines del contexto de la protesta y el hartazgo que pueda haber por esa parte. No, y al final del camino, como bien lo señalas y siendo un especialista en la materia, hay líneas muy delgadas que no podemos permitirnos superar porque podemos llegar a ser nocivos más allá de la lucha de este derecho a la vivienda, de la preservación de la misma y de que el hecho de, decíamos, porque mucho de lo que se mencionaba en las protestas era la ocupación de estas viviendas por personas de distintas nacionalidades. Entonces, el hecho de que prácticamente me digas que me estás desplazando por ser extranjero, pues sería xenofobia 100%, ¿no? Y que no te quiero aquí por tu raza, por el desplazamiento que me causas, pues bueno, no es el objetivo, ¿no? Espero poder dar lectura el día de mañana al documento que va a colocar la jefa de gobierno hablando de este tema. Porque, pues bueno, vamos a ver qué pasa el próximo 20 de julio, si es que de nueva cuenta se permea de violencia, espero que no, porque no es el caso, y que en verdad se luche por este derecho a la vivienda, ¿no? En algún momento escuchaba a un excelente fiscalista, el doctor Robertson, decir que la base, la punto toral de los derechos humanos es la dignidad. Luego, entonces, si tenemos una vivienda digna, el derecho a la vivienda, pues bueno, ya estaría más asequible en cualquiera de sus modalidades, tal vez no en el corredor Roma Condesa, pero sí en algunos lugares en los cuales tengamos transporte, alumbrado público, todos los tipos de servicios que necesitamos para poder vivir. Doctor, estamos ya en la recta final. Algo a manera de conclusión, ¿qué nos puede llevar a solucionar ya este conflicto que se ha vuelto así, el conflicto de la gentrificación? Sí, muchas gracias, Joel. Mira, cuando se trata de intervenir cuestiones relacionadas con la gentrificación, han habido algunas políticas públicas que han funcionado o que creo que pueden ayudar, especialmente en barrios que ya han sufrido procesos de gentrificación. Piensen en Roma Condesa, vean lo que ha hecho Reino Unido. Reino Unido en los permisos de construcción, fíjense, va desde procedimientos administrativos de uso de suelo, pues ha pedido a las constructoras de edificios de departamentos, por ejemplo, piensen ustedes en edificios altos,
donde le pide que un porcentaje, piensen ustedes en 30, 40, 50% de las viviendas que va a vender la desarrolladora por ley tenga que ser asequible. Es decir, si tú vas, te lo pongo así, fíjense cómo todavía pueden haber soluciones. En la Condesa, alguien va a hacer un edificio de 20 departamentos. Podríamos intervenir para que solamente o obligarle a esa empresa a que el 50% de esos departamentos cuesten solo $1 millón y el resto, de acuerdo al mercado, para que tenga al menos residentes de otro que pueda ser asequible, ¿sabes? Una persona que tenga 900,000, $1 millón pueda comprarse una vivienda ahí y conviva con otra que a lo mejor en los departamentos de más arriba cueste 5, 6, 7, 10 millones. Sé que esto no es sencillo de digerir, pero ya hay países que lo están haciendo. Otra, muchos fenómenos de gentrificación tienen que ver con la forma en cómo se usa la producción del stock de vivienda. Creo que una buena medida sería desincentivar que las personas tengan más de una vivienda. Ojo, sé que esto suena duro, no es un atentado contra la propiedad privada, no me entiendan mal. Si quieren, luego lo explico. Hay gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero hay muchos países, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, que han generado un impuesto a la vivienda ociosa. Está bien que tú quieras tener 2, 3, 4, cómprate las viviendas que tú quieras, pero si no las usas, vas a tener que pagar un impuesto al gobierno, porque la vivienda ociosa es vivienda no habitada, pues. Necesitamos que si hay stock de vivienda disponible para la gente, al menos haya gente que la habite, ¿no? Es el sentido de tener una vivienda. No te la van a quitar, tú sigues siendo el propietario, no pasa nada. Sino que países desarrollados lo que hacen es, si quieres, a partir de la segunda vivienda y no la utilizas o no la habitas, te cobramos un impuesto, etcétera. Creo que hay que hacer reformas relacionadas con el uso de suelo. Hay que hacer reformas para asegurar seguridad de tenencia de la vivienda. Está muy enfocada en propiedad. Hay que hacer modificaciones en los códigos civiles para garantizar que no haya desalojos en los contratos de arrendamiento, que a menudo no tienen el mismo grado de seguridad de tenencia que una propiedad. Hay que hacer muchos cambios, Joel, y aquí me seguiría, pero yo propondría esos 3 o 4 que pudieran dar mayores niveles de garantía frente al desalojo, ya sea provocado por la gentrificación o por otros fenómenos subyacentes. Excelente, doctor. Pues como siempre, un gusto charlar contigo, y es demasiado interesante, y espero poder contar con tu agenda para que platiquemos después de esta manifestación que se dará el próximo 20 de julio, en el cual veremos, ahora sí, porque hablan mucho los gobernantes de que sí va a aparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Local, o sea, sí están conscientes, sí se percibe de que es una violación probablemente a este derecho humano al que tenemos, que es la vivienda, pero esa falta de reacción en su momento es la que está ocasionando que sí, la gentrificación, como atinadamente lo señalas, es un concepto social, pero que ya está volviendo en un conflicto y que probablemente sea bandera para realizar, pues no sé, actos violentos, como ya lo vimos en días pasados. Te agradezco mucho esta conversación. Abrió muchas luces del conflicto en el cual nos encontramos y de, ¿por qué no?, el cómo combatirlos desde nuestra trinchera. Muchas gracias, Joel, y estamos en comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes aquí en Hablando Derecho de Hernández Reyes y Asociados. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche en Hablando Derecho, en donde seguiremos tocando grandes temas de tu interés, con grandes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Hasta la próxima.